estar acá. El día de hoy pues vamos a hacer este conversatorio, vamos a hacer una presentación breve de nuestros panelistas y vamos a presentar un video. Este espacio surge como una oportunidad que desde la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas pretende sensibilizar y reflexionar acerca de las experiencias del ODRAC desde una óptica académica, activista, comunitaria, institucional y artística. Es una apuesta a comprender el ODRAC y el transformismo no solo como unas estéticas que detonan en sus subjetividades diversas, sino que se relacionan con lo político, lo social y lo cultural, con la vida misma, con la ruptura de imaginarios frente a las personas por orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas o llamadas LGBTI, y que subvierte esta idea que tienen de nosotros y nosotras como sujetos peligrosos. Este conversatorio es posible gracias a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Facultad de Artes ASAP, el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC, el Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano IPASU, la Alcaldía Mayor de Bogotá, IDARTES, y en alianza con la Fundación Sergio Urrego, Aliria Comunicaciones y Diversia. Antes de comenzar también quisiera contarles que Alba Reyes, directora de la Fundación Sergio Urrego, está alrededor de las 5 llegando al conversatorio, entonces vamos a iniciar y mientras ella llega. A continuación queremos mostrar un video que es un recuento de La Noche de las Luciérnagas, edición número 2, 2018. Este video es producido y realizado por Mira del Busto, quien está acá, directora de la credibilidad y quien ha estado acompañando este proceso de investigación-creación acerca del drag en Bogotá y pues en el país los últimos 3 años, las 3 exposiciones que ya llevamos hasta el momento, y ella hoy quiere compartirnos este bonito trabajo que da cuenta de esta investigación-creación que se adelanta desde la sala. Bienvenidos y bienvenidas. Las Luciérnagas parte de una inquietud que tenemos al interior de la Facultad de Artes, en el sentido de que muchas de nuestras prácticas académicas se han formalizado tanto que a veces sentimos que no tienen mayor sentido, son demasiado formales, demasiado pensadas, demasiado racionales, y no apreciamos en ellas algo fuerte que nos hable de lo que es la vida hoy. Entonces, en ese sentido, con esa inquietud, comenzamos a mirar estéticas marginales, como son las estéticas LGBTI,
en especial lo que es el transformismo y lo que es la estética drag. Transformismo y la estética drag son unas estéticas muy potentes y son herramientas de lucha de esos colectivos que han estado al margen de la cultura, que han estado segregados de la cultura, que han sido empujados a los bordes de la cultura y por su fortaleza, por su lucha, pues resultan muy interesantes para la investigación que estamos haciendo nosotros. Vuelvo y repito, la inquietud nuestra es mirar cómo le volvemos a dar legitimidad a esa fuerza ética que tienen las estéticas marginales, en este caso las del transformismo y las de lo drag, lo queer, lo trans, que son todas estéticas LGBTI. Para la noche de las Luciérnagas 2, porque ya en el 2017 hicimos la primera versión, principalmente con gente de Medellín, de Bogotá, de Cali, pero volvimos a realizar el ejercicio un año después, en este 2018, y hemos ampliado un poco la cobertura de la investigación, de los activistas entrevistados, los artistas fotografiados, y reunimos en esta oportunidad pues colectivos importantes de Cali, de Medellín, de Bogotá, que han aceptado colaborar con nosotros de manera solidaria con un propósito, y es mostrar cómo es posible el diálogo entre lo marginal y lo institucional. Nosotros aquí en la facultad somos lo que podemos llamar un arte institucional, institucionalizado, academizado, y ellos tienen unas propuestas artísticas muy singulares, como decía, muy fuertes, porque están motivadas por la exclusión. En este evento trabaja mucha gente, fotógrafos, artistas, activistas, muchas personas que han trabajado de manera desinteresada solamente por hacer algo diferente, algo con sentido, algo que le aporte a la sociedad, pero también que le aporte a personas muy particulares como son las comunidades LGBTI. En esta versión, segunda versión, recogemos fotografías de Hernando Toro, un artista que ha trabajado mucho la estética de drag desde Barcelona hace por lo menos 20 años. Hernando Toro es un artista retratista, hace muy buenos retratos, piensa mucho, con mucho cuidado, modela con mucho cuidado la imagen, el trabajo de luces es formidable. Por su parte, Ricardo Muñoz pues apunta con otros criterios, la búsqueda urbano, la búsqueda industrial, la búsqueda de la gente común, entonces más de paisaje, no es estrictamente un retrato lo que hace Ricardo Muñoz. Entonces contrapusimos estas dos miradas, una de un artista de los años 70, otra de un artista reciente como es Ricardo Muñoz. Habla de lo colaborativo, entonces esto es muchos esfuerzos que implican para muchas personas, implica sacar tiempos que uno los podría dedicar a producir, como exige la época, producir dinero, producir riqueza personal,
individual, más allá de los intereses o de los padecimientos que pueda tener o marginaciones que pueda sufrir alguna comunidad. Entonces, eso yo lo destaco muchísimo porque, hoy repito, esto no es posible sin con el apoyo de muchas personas. Llamada también como el abecedario, A, B, C, D, F y el resto del abecedario, dividido en 4 partes porque ella lo quiso así. Fue una persona que siempre estuvo llevando la contraria de todas las cosas, que siempre ha sido un tabú. Debemos entender esas personas porque ellas vienen con unas ideas que no entendemos. Las personas común y corriente no las entendemos. Debemos apoyarlas, no reírse de esas personas porque ellas también sienten lo mismo que sentimos todos. Para ellos es una burla. Y ellos sienten mucho más que lo que uno puede sentir, porque por el rechazo de que siempre están expuestos. Acá en la universidad, cuando los estudiantes están haciendo un estudio o una preparación para que la gente entienda y aprendan a comprender lo que es el cambio de las personas. Mi hija siempre estuvo tratando de que la gente entendiera que uno no debe estar numerado ni mucho menos etiquetado. Siempre tenía unas ideas, no sé, siempre fue una persona, una artista, fue una artista siempre, en todos los sentidos, en la música, en las artes escénicas, en todo lo que fuera de arte. Fue una persona muy polifacética. Les agradezco mucho acá a la universidad, a los estudiantes, por hacer estos temas y la tengan en cuenta. Que hace un año ella falleció y nosotros como familia pensábamos que era una persona prácticamente loca, pero resulta que no. Ella, viendo la cantidad de cosas que hizo como diseñadora, como de música, siempre estuvo muy al tanto de las cosas del arte, muy agradecida con las niñas de acá. Muchas felicitaciones, muchas gracias.
Muchas gracias, Meira. Nos acompañan el día de hoy Daisy Giovanna Olarte, politóloga de la Universidad Nacional, lideresa del movimiento social transgénero, docente provisional en colegios públicos durante 2 años, ha trabajado 5 años en la Subdirección para Asuntos LGBT de la Secretaría de Integración Social, donde fue referente en las localidades de Ciudad Bolívar y Kennedy. Es profesional de transversalización y apoyando las estrategias trans, y por último coordinó el Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual y de Géneros, CAIDS, Zona Centro. También dicta charlas en universidades como la Javeriana, Cooperativa de Colombia, Conrad Flores, entre otras. A estudiantes de psicología y actualmente es precandidata a edil por la localidad de Santa Fe. Asimismo es consejera consultiva de la política pública LGBTI por las personas trans en Bogotá, periodo 2016-2019. Bienvenida. Nos acompaña también Marlon Acuña, psicólogo y politólogo de la Universidad de los Andes, maestro en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Se ha desempeñado como consultor y coordinador en temas de enfoque diferencial para el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría Distrital de Planeación, así como docente e investigador de la Universidad Manuela Beltrán y la Universidad de los Andes. Reconocimiento por el mejor informe en Ciencias Sociales tras el informe Aniquilar la Diferencia, lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano del 2018. Bienvenido. Nos acompaña también Manuel Velandia, sociólogo, filósofo, sexólogo, especialista en gerencia de proyectos educativos institucionales, máster en educación, máster en gestión de las políticas migratorias e interculturalidad, máster en fotografía contemporánea y proyectos de autor, diploma de estudios avanzados DEA, máster en intervención psicopedagógica y doctor en educación por la Universidad del País Vasco y doctor por la Universidad de Alicante en Enfermería y Cultura de los Cuidados, premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Alicante, activista multidisciplinar, marica, indígena descendiente en descolonización, migrante, refugiado por orientación sexual en España, retornado, cofundador del Movimiento de Liberación Homosexual Colombiano. Bienvenido de nuevo. Y nos acompaña con marica Mikasi, Sebastián Silva, fuera de drag. Su nombre significa en lengua quechua guerrero o guerrera del oso. Hace parte del colectivo interdisciplinar Casa Orquídea y es madre drag de Vulpe Davis y Melgaro Pisac, que son 2 drag actualmente que se mueven mucho en la escena de Bogotá y con quienes conforman House of Animals. Ha sido participante de las 3 ediciones de la Noche de las Luciérnagas y asimismo ha participado en varios encuentros académicos y proyectos fotográficos y teatrales. Su apuesta es aprovechar la visibilidad que tiene como artista drag para promover escenarios de inclusión y respeto para personas que conviven con VIH. Bienvenida de nuevo, próxima a graduarse también de Magíster. Bienvenida. A continuación, entonces, quisiera invitar a Manuel. Manuel nos tiene preparado el día de hoy unas palabras acerca de cómo conseguir drag. Hola. ¿Está bien? ¿Se lo oye? Sí. Bueno. Cuando nosotros oímos la palabra drag queen, tal vez lo primero que se nos imagina es algo como lo que yo tengo a mi lado. Pero la palabra drag viene de arrastrar. Eran artistas hombres que hacían papeles masculinos en el teatro, en Europa y en los Estados Unidos. Entonces, las faldas largas se arrastraban y de ahí viene la idea de los que arrastran las faldas. Pero yo creo que la palabra drag tiene otras connotaciones que para nosotros desde el castellano también son importantes, ¿no? De dragar. Dragar es como sacar la mierda, toda la mugre que está en el fondo de un río, de un lago, para dejarlo limpio. Y entonces me parece que esa idea estaría más cerca de lo que hacen estas personas. Tendríamos que transgredir nosotros también, transitar en la etimología de la palabra para acercarnos un poco más a la idea de lo que nosotros estamos viendo y de lo que nosotros queremos. Por otro lado, primero se llamaban drags solamente, ¿no? Y luego empieza a relacionarse con el doblaje de las canciones que hacían artistas en los bares en los Estados Unidos y también en Europa, y de ahí viene la idea de drag queen. Las
las drags reinas de la noche. Entonces el concepto se amplía a drag queen y empieza ahí mismo como una pequeña diferenciación ya a finales de los 80 en México, por ejemplo, o a finales de los 90 yo vi en España como ese corte entre el transformismo y el concepto drag queen, ¿no? Para mí fue impresionante llegar a Madrid y estar desayunando en una cafetería y de pronto llegan dos chicas drags con las pelucas que en ese momento eran de icopor, no de pelo, y se las quitan y las ponen sobre la mesa y se centran en desayunar, ¿no? Luego se vuelven a poner su peluca y se van a la calle, ¿no? Y a mí me llamó muchísimo la atención porque me quedé pensando que lo que hacía el personaje no era la peluca, sino que lo que hacía el personaje era el maquillaje. Y entonces, desde este momento, yo siempre le he venido dando vueltas. ¿Qué quiere decir el maquillaje, no? Para mí, la idea sería que la cara y a veces otras partes del cuerpo son como un lienzo en que la persona pinta una obra. Me he encontrado con drags que hacen bocetos de sus maquillajes y trasladan el boceto al lienzo que es su cara, ¿no? Entonces, cuando veo las fotos de Toro, por ejemplo, yo siempre me quedo pensando, yo soy fotógrafo y uno no capta la realidad. Es decir, la fotografía no capta la realidad, nos han engañado. La fotografía es una versión de la realidad, mi propia versión del mundo, ¿sí? En el sentido en que cuando yo cambio la luz, el ángulo del enfoque, yo estoy construyendo una visión de la realidad que es muy mía, ¿no? Entonces, yo veo las fotos de Toro y algunas fotos me parecen que representan realmente al personaje que hay. Y esas fotos que reflejan el personaje que hay son retratos de personas con poco maquillaje. Pero las otras son como cuando la gente va a visitar un museo, digamos el Reina Sofía, y no ve la exposición sino se hace selfies. Y entonces pasa haciendo fotos de todas las obras, pero no ve la obra, porque no ve la drag. Y a mí eso me parece preocupante. Creo que parte del ejercicio sería trabajar con las drags de tal manera que ellas se fotografíen a sí mismas, por ejemplo, ¿no? Porque cuando uno se fotografía, hace como una imagen de sí. Nosotros todos tenemos un ángulo que pensamos que es nuestro ángulo. Entonces cuando alguien nos va a hacer una foto, todos hacemos la sonrisa 37 con la mirada 18, el ángulo a 17 grados y queda perfecta la foto, pero cuando la vemos desde otro lugar nos parece una mierda, ¿no? Entonces cuando alguien nos muestra una foto que hace con su cámara o con su móvil, no soy yo, porque no soy el sujeto en el que yo me reconozco. Entonces tal vez tendríamos que avanzar en la investigación, en darnos cuenta cómo los personajes se conciben a sí mismos. Porque cuando yo veo que alguien se quita la peluca en Madrid, yo lo que veo es que cuando los personajes empiezan a quitar las uñas y todos los accesorios, sigue quedando el maquillaje, ¿no? Y sigue quedando esa parte de la obra que sería como lo que construye la verdadera historia, que puede ser capaz de transformar la realidad, ¿no? A mí me encanta una frase de agrado de Almodóvar, que dice que una es más auténtica en cuanto más se parece a lo que siempre ha querido ser. La he usado para muchos trabajos míos, porque yo creo que una solo es auténtica cuando se parece a lo que quiere ser. Mientras tanto, es una muestra del deber ser y es lo peor que le puede pasar en la existencia, ¿no? Entonces yo creo que nosotros nos movemos en una triple identidad, una identidad del deber ser, una identidad del querer ser y una identidad del estar siendo. Entonces, digamos, algunos tenemos más cercano la identidad del querer ser y del estar siendo
pero muy lejana del deber ser. Es decir, yo soy marica dando clase, en la investigación o en la vida cotidiana, o sea, mi querer ser y mi estar siendo están juntos, pero para la mayoría de las personas en la construcción de la identidad, esa distancia es muy lejana. Pero cuando uno se está aproximando a su identidad del querer ser, la identidad no es fija, sino que la identidad, incluyendo las identidades sexuales, son móviles, son dinámicas. Entonces mi querer ser cambia y entonces mi aproximación al querer ser también cambia, porque ahora no estoy tan cercano al querer ser que estoy construyendo. Eso implica que uno tiene una identidad social, ¿no? O sea, yo voy por la calle y la gente me mira como si tuviera el pelo azul, ¿no? Entonces se crea una idea de mí. Pero hay una identidad particular, que es lo que Manuel diría acerca de Manuel, sobre quién es Manuel. Y tenemos una identidad de socialización que es muy móvil. Digamos que cuando la gente está construyendo su identidad no heterosexual, porque los heterosexuales no se construyen identitariamente, y ahora aclararé lo que he dicho, esa identidad tiene una característica muy particular, y es que hay gente que sabe un poco más de mí. Entonces, con esta persona yo puedo ser más auténtico yo. Y hay otras personas que desconocen de mí y que además a mí no me interesa que sepan nada de mí. Entonces tengo una identidad lejana de mí, ¿sí? Pero además la identidad, yo la explico en algunos de mis libros, como que la identidad es como una pirámide. Uno tiene una identidad en una base, que yo llamo la identidad del coming out, del salir para afuera, donde como que, primero tiene la base la identidad del coming in, que es la identidad del meterse para adentro. Entonces, en esa identidad de meterse para adentro, uno cree que uno es el único sujeto en el mundo que está pasando por esa situación, que nadie más, se esconde, tiene miedo, no quiere contarlo. Y luego la pirámide se hace más angosta y empieza a aparecer el coming out, que es como el momento en que uno va y busca en el diccionario homosexual, porque alguien dice homosexual, o busca qué significa marica, y entonces pasa el marica del barrio, que siempre hay uno, y uno lo mira y piensa si quiere ser como ese marica o no quiere ser así. Y luego hay una identidad del establishment, o del establecimiento, ¿no? Que a mí me parece muy interesante, porque es la vida en que si tú construyes una identidad homosexual, la vida se te vuelve homosexual. Literatura escrita por homosexuales, cine hecho por homosexuales, todos los amigos son maricas, solo vas a bares de maricas, tienes la bandera marica como decoración de la casa, te vistes como marica, compras ropa de diseñador de marica y la vida se te vuelve una maricada. Hasta que hay un instante en que uno se da cuenta que es más que marica, y somos poquiticos los que llegamos como a la punta de la pirámide, y entonces uno dice, soy más que marica. El self-made sería como el momento en que uno dice, soy, pero no soy solo eso. Pero como la identidad es dinámica, yo llego por ejemplo a España y llego a San Sebastián, en el País Vasco, y yo lo primero que digo es, no voy a ver tanta lesbiana por metro cuadrado. O sea, mi concepto de la lesbianidad es otro, porque las mujeres vascas son muy de pelo corto, como muy masculinas en el vestir, muy dominantes, y entonces era como una lectura lésbica macha aquí, ¿no? Y entonces yo decía, no, pero es que no voy a ver tanta lesbiana por metro cuadrado, hasta que me doy cuenta que es una manera de ser en lo femenino, ¿no? Y entonces llego a la peluquería y me corto el cabello, y el peluquero empieza a depilarme las cejas, y yo, muy macho colombiano, entonces le digo, ¿pero por qué me depilan las cejas? Y dice, porque se las depilamos a todo el mundo. Y yo quedo como, bueno, entonces depíleme la otra, ¿no? O sea, porque no voy a quedar con una ceja con los pelos largos y la otra con los pelos cortos. ¿Quieres que te tiña los pelos de las cejas? Y yo como que nunca me había pasado esa imagen de la masculinidad, de la ceja teñida, ¿no? Entonces como que empiezo a decir, ay, es que aquí ser marica es como otra cosa.
y tengo que empezar un proceso nuevo de construcción de la maricada, un ser marica en otro lugar, porque la identidad es espacial, es ecológica, es ecosistémica, se construye en un tiempo, en un espacio, en una cultura. Cuando cambias cualquiera de esos elementos, la identidad cambia. Entonces a mí me parece muy importante que cuando trabajamos con las personas drag, profundizáramos un poco acerca de su construcción identitaria, es decir, cómo un personaje llega y cuando la persona da un salto conceptual, porque Sebastián ha dicho, ¿puedo decir Sebastián? Bueno, porque hay gente que no quiere ser tratada en masculino cuando está en femenino, por ejemplo, les molesta, ¿sí? Pero Sebastián, que no le molesta que le diga, Sebastián no ha dicho que es un padre drag, ha dicho que es una madre drag. Y entonces ha entrado en una construcción identitaria distinta, ha pasado de ser hija, porque probablemente fue hija de alguien, ¿no? Esta es como hija del Espíritu Santo, autoconcebida, digamos, y entonces de autoconcepción pasa a madre. ¿Qué significa en la construcción de la identidad ser madre? Yo lograría entender que ha acompañado a otras personas en la búsqueda de sí mismas, en su construcción de identidad drag, para soltarlas libres por el mundo. Las hijas son siempre unas descocadas de mierda que terminan haciendo lo que se les da la gana como corresponde y que abandonan a las madres un poco, ¿no? Pero entonces, como que ese tipo de cosas están alrededor de lo drag, y creo que si nosotros somos agentes externos pero investigadores, deberíamos hacernos ese tipo de preguntas, en el sentido en que si queremos entender el mundo, no solo tenemos que entender cómo se maquillan, cómo se peinan, porque el maquillaje es un accesorio, es decir, claro que la obra te queda distinta si pintas al óleo, si haces temple, si haces grabado, si haces grafito, si haces acrílico, ¿sí? Porque lo que llevas al lienzo es diferente. Y probablemente las personas, cuando construyen su lienzo, hacen una serie de experimentaciones, ¿no? Y por supuesto lo vamos a encontrar en esa construcción identitaria sobre el lienzo, aberraciones cromáticas. Ahorita hablábamos de una cosa, y es que tiene una dislexia visual, para decirlo de alguna manera, ¿no? En el sentido de que ciertos tonos se le confunden, como Van Gogh, digamos, o como otros, ¿no? Y eso implica una manera de construir el mundo y de ver el mundo, y nosotros nos haremos preguntas sobre el color, sobre las cosas que aparecen en esa construcción del rostro de la persona. A mí me parece que la gracia de unir esto, por ejemplo, con el teatro y el concepto de máscara, es fundamental. En la medida en que persona significa máscara, sonar a través de persona, ¿sí? Y entonces el drag es una manera de personear, es una manera de hacerse persona, y creo que hay que aproximarse ahí. Si una es más auténtica, en cuanto más se parece a lo que siempre ha querido ser, ¿cuál es la auténtica? ¿La drag o la que va sin maquillaje a la universidad? ¿Perdón? Son dos maneras de vivir la autenticidad. ¿Perdón? ¿Cuál es la concepción de realidad? ¿Cuál es lo real? ¿El maquillaje o el mundo sin maquillaje? Porque creo que tenemos un problema, y es que nos hacemos preguntas en el pensamiento lineal positivista. Y el mundo es mucho más sistémico, pero el mundo no es sistémico, realmente el mundo es complejo. Y entonces cuando investigamos la realidad, tendríamos que preguntar por las emociones, porque desde el pensamiento complejo las emociones son los motores de la acción humana. Desde el pensamiento complejo el lenguaje es generador de mundos. Dentro del pensamiento complejo se estudian elementos teóricos como las bifurcaciones, que son cosas que pasan en el proceso de los seres, de las sociedades, de las culturas, que cambian la línea recta por la que parecía ir y toman un nuevo camino. Y entonces deberíamos preguntarnos, ¿cuáles fueron tus bifurcaciones para llegar? ¿Cómo llegaste a qué ese es tu peinado que te representa? ¿O esa es la pestaña? ¿O ese es el tipo de ojo? O si está en una identidad queer,
que sería, porque ahora, no sé, pero ahora no solo hay drag queen, sino también hay drag queer. Y entonces los drag queer tienen un discurso distinto en la fluidez del ser drag, ¿verdad? Y entonces pasan de esos discursos que parecen o tienes que saber A o tienes que ser B, a analizar todas las posibles posibilidades existentes entre un punto y otro punto de un continuo, donde los extremos del continuo son móviles, ni siquiera son fijos. Y entonces esos conceptos de fluidez son importantes, no solo para entender las identidades LGTBI que están mandadas a recoger hace más de 10, 12 años, porque nos hemos dado cuenta que el concepto de lesbiana, el concepto homosexual, que tiene que ver con las siguientes preguntas, no son cosas claras, ¿no? Por ejemplo, yo escribí, como en el 2007, para la revista cubana de sexología, algunas definiciones que parecían más contemporáneas, ¿no? Un hombre homosexual puede ser un hombre biológico, construido u optado, que orienta su afectividad, su erotismo, su genitalidad y su deseo hacia otro hombre, que puede ser biológico, optado o construido, y que además tiene una conciencia de sí sobre ese proceso. Porque yo me he encontrado gente que dice que es heterosexual pero culea con hombres. Entonces culiar con hombres no es suficiente para ser homosexual. Es culiar con hombres, amar hombres, desear hombres, erotizarse con hombres y además ponerle a eso el nombre de homosexual, ¿sí? Aun cuando somos claros que homosexual es una convención lingüística. Alguna vez en el Socorro me encuentro a un chico que me dice: es que yo me siento muy mal aquí en el Socorro porque la gente no acepta que yo sea heterosexual. Y entonces yo le dije: ¿y qué es lo que les molesta de que seas heterosexual? Dijo: que yo tengo relaciones con otros hombres. Y entonces yo dije: no, tú sigues siendo heterosexual, tranquilo, no hay problema, tú tienes derecho a ser feliz. Y me fui pensando: ay, a este lo mejor que le puede pasar en la puta vida es ser heterosexual, porque el día que alguien le pregunte qué es, va a decir tan convencido que es heterosexual que el otro cree que está fallando en su concepción de la homosexualidad, porque realmente él es heterosexual. Así se llama eso que algunas madres llaman él es así, ¿cierto? Que no es lo mismo que ser marica, ¿no? Entonces creo que este abrebocas es como para que entendamos que la investigación en estos campos nos abre a unos discursos, a unas experiencias, a unas emociones que son geniales, pero que además como investigadores y como observadores nos ayudan sobre todo a darnos cuenta sobre nosotros o nosotras o nosotros mismos. Muchas gracias, Manuel. Bueno, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. Para cada uno y cada una, quisiera que esta pregunta la enfocaran desde su quehacer, desde lo que hacen y desde lo que son también. Y quisiera comenzar con Marlon. Marlon hoy nos quiere compartir un poco de lo que fue la investigación Aniquilar la Diferencia del Centro Nacional de Memoria Histórica, y nos quiere contar acerca de todos esos procesos también que desde las artes se desarrollaron en el marco de la investigación. Quisiera preguntarte: ¿cómo crees que las artes permiten abordar problemáticas relacionadas a las violencias de género y a las violencias por orientación sexual? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Antes de responder eso y para darle como un contexto a esa pregunta, como bien lo acabas de decir, quiero dejar un marco o contarles, darles una invitación, pues, para que en algún momento consulten en internet el informe completo, porque hoy no vengo a hablarles del informe, o sea, no les voy a hablar de los resultados, cómo se hizo, sino quiero hablarles lo que hubo detrás del informe en el componente artístico y de representación de los sectores sociales LGBT. Pero en no más de 3 minutos solo quiero darles una información suficiente de qué es este informe para entender por qué después voy a pasar a hablar de lo artístico. En el marco del deber de memoria que tiene el gobierno colombiano en la ley 1448, nace el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es una institución que no es un centro de estudios, ni un centro de investigación, sino que tiene el deber de crear condiciones para que todas las víctimas del conflicto armado en Colombia tengan la oportunidad de hacer memoria histórica. Con ese antecedente quiero contarles que desde el año 2014 se empezó un proceso piloto para tratar de entender qué implica la norma de género vinculada a la experiencia de la guerra o la violencia sociopolítica que ha vivido Colombia en las últimas décadas.
Con ese antecedente y con esa pregunta pues nace este informe, como un informe piloto para saber, ¿le pasó algo a las personas asumidas como lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en el marco del conflicto armado? Pues este informe da cuenta de eso. Es un informe que tiene 3 ejes. El primer eje habla un poco del contexto de la norma de género para entender cómo de alguna manera en la experiencia del conflicto armado hay una serie de prejuicios y estereotipos asociados a lo que se entiende como masculino, como femenino, pero también para entender por qué ciertos actores armados estipularon un orden de género en algunas comunidades. El segundo capítulo nos va a hablar un poco de las vivencias, qué hicieron los actores armados con las personas de los sectores sociales LGBT, y un tercer capítulo también para hablar de las resistencias. Y les estoy dando este breve resumen porque es en las resistencias donde el componente artístico empieza a surgir. Entonces con ese abrebocas, cierro el abrebocas solo para decirles, las personas que quieran consultar el informe está en la página de internet o colocan en Google aniquilar la diferencia y nos lleva al PDF. Cierro el preámbulo del informe para ahora sí concentrarme en la pregunta que hacías tú un poco sobre cómo el arte ha permitido o le permitió a estas comunidades hacer memoria histórica. Pero voy a extenderlo porque les quiero compartir la experiencia. Dije que voy a hablar detrás del informe, lo que sucedió después del informe. Y cómo le sigue permitiendo a los sectores sociales LGBT hacer memoria histórica. Voy a empezar contándoles que esa institución tenía toda una serie de baterías de investigación para hacer memoria. Hacer memoria no solo a través de la tradición oral, el protocolo de entrevistas, sino también hacer memoria a través de la representación o de las formas en que la gente puede dar cuenta de sí misma. Y el arte, sin duda alguna, o la autorrepresentación, también era una forma de poder hacer memoria histórica. ¿Cómo me represento yo? ¿Cómo me veo? Y les digo todo esto porque uno de los primeros retos que empezó a tener esta investigación era cómo invitamos a las personas que se apartan de la norma de género o de la heteronormatividad a que hablen de lo que les pasó en el marco del conflicto armado. Y la investigación empezó a tener retos porque empezamos a entender que eso de lo LGBT tenía un significado distinto a la experiencia urbana, ¿sí? Claro, en las ciudades hay toda una serie de movimientos y, no sé, de cierta manera también de acceso a la información para que eso que se entiende como los sectores sociales LGBT tuvieran representación en personas, líderes, lideresas, organizaciones, hasta en el sector comercio y cultural, toda una corriente que viene hablando de lo que implica el movimiento LGBT. Pero nos dimos cuenta que cuando nos trasladábamos a lo rural, entender lo LGBT, el primer reto fue apartarse de la idea de la autorrepresentación, de que algunas personas, dejar de lado asumir que todas las personas se asumían como lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas. Y les digo que eso fue uno de los primeros grandes aprendizajes o grandes retos detrás del informe, porque fue entender cómo desde el lenguaje uno no puede asumir que los demás entienden su experiencia o su construcción subjetiva del género o de la orientación sexual con los mismos términos o palabras que utilizamos. Entonces, ¿qué implicó este informe como reto en una primera medida? Entender que todas las personas recurrían a lenguajes distintos o a otra serie de recursos de autorrepresentación para manifestar por qué no amaban a las mismas personas o por qué de alguna manera no se encasillaban en la norma de género que les enseñaba que a los niños les gustan las niñas y a las niñas les deben gustar los niños. Entonces, siendo primero consciente de eso, vino el reto 2. Sabemos que no podemos utilizar el mismo lenguaje. ¿Qué lenguaje utilizamos para que las personas nos cuenten sus historias de vida y después también den paso a contarnos qué pasó en el marco del conflicto? Pues ahí viene el componente del arte. Claramente, este informe tuvo una parte formal de la entrevista, de la tradición oral, de conocer, de hacer preguntas para entender un poco, cuéntame tu historia de vida y cuéntame también una experiencia. Pero eso era insuficiente. Voy a poner un caso muy particular como ejemplo, no estoy diciendo que fue la única experiencia que nos dio lugar a pensar eso. Algunas mujeres asumidas como lesbianas decían en la entrevista que había cosas de las que no querían hablar y que por favor querían que se les respetara eso, que en la entrevista y en la oralidad no querían hablar de eso.
pero que si había otros espacios más adelante podrían hablar de eso. Y claramente empezamos a preguntar, claro, vamos a respetar el hecho de que no quieran hablar, pero ellas decían, si hay otro espacio, quizás lo hacemos. Y algunas de ellas en los talleres de memoria decían, ¿será que podemos proponer algunas maneras de hacer memoria que no sea solo la entrevista? Y algunas lideresas, mujeres, por ejemplo, algunas de Nariño, quisieron escribir. Algunas mujeres lesbianas querían contar historias, otras querían hacer mapas del cuerpo, disponer cartulinas y acuarelas en el piso para dibujar sus cuerpos y en esa representación del cuerpo mapear la violencia. Y en esos mapas del cuerpo pasó algo muy interesante. En esos talleres colectivos, de alguna manera trabajados por identidad, las mujeres empezaron a hablar de la violencia sexual, ¿sí? A través de esos recursos del arte, para ellas los mapas del cuerpo eran una posibilidad de hablar de aquellas cosas que la tradición oral no les permitía, porque de alguna manera recordar el dolor o esos hechos victimizantes les hacía sentirse incómodas. Pero el arte, específicamente los mapas del cuerpo, como el primer ejemplo, fue un recurso. Un segundo momento de mi respuesta a esa pregunta va con esto que tengo aquí en la mano, y es un catálogo fotográfico. Cuando les decía ahorita que lo que sucedió después del informe fue toda una experiencia cultural, sucedió en que las personas de los sectores sociales LGBT quisieron seguir haciendo memoria más allá del informe. Es decir, pues gracias por la entrevista, ya le conté mi historia, ustedes ya saben qué fue lo que pasó, pero gracias por hacernos entender que hacer memoria también es una oportunidad de sanar o de tener nuevas oportunidades para vivir. Así nos lo dijeron. Y sucedió que muchas personas o comunidades LGBT que participaron decidieron hacer iniciativas de memoria histórica enmarcadas en componentes artísticos de diferente índole, desde hacer murales en la Comuna 13 de Medellín para hacer también una protesta social o de reconocimiento a sus identidades, o también a través del teatro. Un grupo de mujeres lesbianas decidió hacer un montaje teatral para hablar de las violencias, la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Pero hubo algo muy particular y fue un gesto que tuvo un ente de financiación del informe, y fue de brindarle a la opinión pública, más allá de un informe con un corte académico, un poco académico, brindarle también otros recursos para entender de qué hablaba el informe, de qué manera a través del arte y la cultura podemos hacer que este informe fuese más digerible para audiencias masivas. Y en ese orden de ideas, la fotografía se convirtió en un recurso valioso para comunicar los contenidos del informe. Entonces, en esta pequeña cartillita que tengo yo se reúne la colección de una exposición itinerante que se llama "Esta guerra nos ha impedido amarnos". Es una exposición fotográfica que reúne las experiencias de todas las personas que participaron en el informe, y tiene algo que ver con lo que decía Manuel ahorita. Es una experiencia muy bonita porque cada fotografía fue un trabajo arduo para poner en cuestionamiento el problema de la representación, ¿sí? Una de las grandes preguntas para las fotografías fue cómo hablamos, por ejemplo, de la experiencia de las personas que se asumen como transmasculinas, cómo hablar de los tránsitos, de esos cuerpos biológicos que nacen como mujer pero se quieren construir a lo masculino. Entonces, ese tipo de preguntas complejas, además, donde se invitó a que cada persona contara o fuera parte del registro fotográfico, pues está ahí. Voy a disponer ahorita al final de la charla algunos ejemplares, por los pocos que hay, para que las personas que quieran pues se lleven una idea como de qué se trató esa exposición. Entonces yo creo que con eso como que doy un poco un ejemplo de cómo el arte quizás contribuye a este tipo de procesos. Muchas gracias. Bueno, quisiera entonces, Daisy, que nos contaras desde tu crecer, desde tu perspectiva. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bueno, yo considero que el arte, yo soy politóloga, yo casi pues no me considero artista, pero sí he hecho arte con una organización que se llama Transescena, que incluso tenemos una fanpage, también tenemos un canal de YouTube donde ahí pueden ver algunas de las obras, y lo que hemos querido plasmar allí es precisamente romper con los discursos sobre lo trans, sobre esos clichés que siempre han existido sobre los tránsitos,
y plasmamos videos o plasmamos fotografías sobre otro tipo de experiencias de vida transgénero. Entonces, por ejemplo, ponemos allí en exposición a Derly, que es una mujer trans que tiene la trastienda y es lesbiana y tiene su hijo. Tenemos a Zombie, que es un hombre trans que también se construye, digamos, desde lo no hegemónico. Sandra, por ejemplo, que es una mariachi que se construyó como mujer trans desde la lógica de los mariachis en la calle 55 en Caracas, en lo que llaman la playa de los mariachis. Y bueno, porque la premisa nuestra era que el arte rompe los discursos, y yo como politóloga yo siempre he considerado eso, o sea, considero que el arte rompe con las estructuras rígidas que a veces los discursos plantean, y en esa medida hay que reconocer que las personas trans y en últimas el movimiento social LGBT se ha podido construir desde el arte también. Es decir, las representaciones artísticas en los bares, las construcciones, por ejemplo, clandestinas de treparse en un bar clandestino y poder besarse, poder transitar, así sea de manera momentánea, en esos espacios, pues además de ser artístico, pues se vuelve también político, ¿no? Entonces yo creo que a comienzos, digamos, de la modernidad del tema de ser trans, y cuando surgen todos estos temas del siglo XIX, el machismo, como que se arraiga el machismo, lo escolástico, lo clerical también. Entonces nos dejan simplemente el espacio de lo subversivo, es decir, donde nos podemos relacionar es lo subversivo, los bares clandestinos que por lo regular quedan en sótanos o quedaban en sótanos, y ahí la gente empieza a tener expresiones artísticas y a transitar, digamos, también desde una expresión artística transita en el cuerpo, asume una identidad, y yo creo que en ese primer momento de lo transgénero del siglo XX podemos ver que es en el transformismo donde se puede desarrollar, digamos, todo el tema trans. Ya después bueno, también quiero decir que a mí me encantan las estéticas transformistas, ¿sí? Recuerdo cuando yo empecé, digamos, mi tránsito al comienzo, pues era como esa emoción que siente una cuando se acerca un día, por ejemplo, que se va a trepar, que se va a maquillar, que se va a poner los tacones. O sea, es una emoción muy auténtica y muy verdadera, que pasa por todo, es decir, pasa por lo erótico, pasa por el fetiche, pasa por lo político, pasa por lo individual, y también se desemboca en lo colectivo, o yo lo leí así, es decir, cuando yo me estaba empezando a vestir, cuando me estaba empezando en ese momento a ponerme la peluca, cuando me estaba empezando a aprender a tapar las cejas masculinas, pues se llena una emoción también erótica, ¿sí? O sea, como que parte de mi experiencia de ese transformismo fue como esa experiencia también erótica, y cuando podía salir a lo público, ya sea a un bar, ya sea a la calle, ya sea a la marcha o en donde fuera, pues también ya lo planteaba desde lo político, es decir, ya me unía con otras expresiones artísticas desde lo trans, desde lo gay, desde lo lésbico, y entonces ya se vuelve una acción colectiva, y yo creo que eso es lo importante del arte en el tema LGBT y en el tema trans. O sea, yo creo que las mujeres trans y los hombres trans, cuando asumimos estas estéticas tan hipermasculinizadas o hiperfeminizadas como es lo drag, ya sea drag king o drag queen, con todo, digamos, con toda lo que nos explicaba o lo que nos exponía Manuel ahorita, pues nos hace ver que esas expresiones son vanguardistas en el movimiento LGBT. Si bien de alguna manera el movimiento surge, digamos, muy desde lo gay,
desde los hombres masculinos que gustan de otros hombres, y después desde lo lésbico, pero también la estética transgresora de nosotras las personas trans hace hace de alguna manera que compensa, ¿sí? Y coja mucho más fuerza estética y mucho más fuerza artística el tema del movimiento, ¿no? En esa medida yo creo que sí contribuye a disminuir, digamos, las violencias por orientaciones e identidades de género. Entonces considero que sí. Y antemano, pues muchas gracias por la invitación, se me estaba olvidando. Muchas gracias a la Universidad Distrital por esta invitación, a la Facultad de Artes, a la Academia Superior de Artes de Bogotá y a los profesores que nos están acogiendo aquí. Muchas gracias. Gracias a ti, Daisy. Bueno, creo que tienes que responder varias cosas. Recordarte la pregunta grande, puntualmente frente al drag, ¿cómo el drag puede abordar estas violencias de género y por orientación sexual? Bueno, primero que todo, pues, muy buenas tardes para todos y para todas. Voy a ir abordando varias cositas. Lo primero, como lo dijo hace rato Manuel, yo no tengo incomodidad en que me llamen Sebastián o que me llamen Kumari. Yo creo que para mí el drag me permitió a mí explorarme y descubrir que yo no estaba ni en un lado ni en el otro y que había encontrado como una forma muy no binaria o muy no género no conforme para poder identificar. Entonces, lo descubrí en la maestría cuando empezaron mis compañeros a tratarme en femenino y yo dije, oye, que algo chévere. Pero pues, por ejemplo, mis papás, que han sido unos alcahuetas completamente, porque no solamente me han permitido, me dejaron a mí salir del closet a los 14 años, sino que han estado muy pendientes de mi diagnóstico de VIH desde el 2015 y pues han estado conmigo en todas las marchas desde que empecé a treparme. Entonces yo tengo a unos padres demasiado alcahuetas, pues yo a unas personas como de Nariño no les puedo exigir un cambio de pronombre. Entonces yo estoy muy contento o contenta con masculino o femenino, no tengo problema en eso. Y en cuanto a la pregunta que tú me hacías, yo quiero arrancar con una pequeña anécdota que a mí me pasó en el sofá del 2016, si no estoy mal. O sea, cuando nace Casa Orquídea, nosotros siempre quisimos llevar el drag a otros espacios que se salieran un poco de lo que dicen mis amigos que no hacen drag, que es, ustedes solamente le bailan a maricas borrachos el fin de semana. Entonces empezamos como a buscar otros espacios y quisimos llevar el drag al sofá. La primera vez que lo llevamos, estamos haciendo un cosplay, o que se llama Jijinka, que es coger como criaturas o animales de anime, y hacer una interpretación humana, y yo estaba haciendo, todos nos fuimos de Pokémon, yo estaba haciendo de Viper, que es la florecita morada. Era mi primera vez en la calle con relleno, tenía un vestido borgoña hermosísimo, y yo recuerdo que le estaba dando la espalda a la gente y se acerca un tipo y me toca el culo. O sea, literal, se vio como o sea, como que tenía el derecho sobre mi cuerpo y a tocarme el culo simplemente porque el culo era grande. Entonces yo volteo y apenas ve que hay una barba, que es un chico, me dice, yo no soy gay. Yo lo único que le dije fue, ¿estás seguro? Y todos sus amigos se cagaron de la risa. Entonces de ahí me volvió, a las 2 o 3 semanas, me volvió a pasar el mismo incidente en la estación. Estábamos grabando un video con los amigos y también paraban taxistas, chiflaban. La cantidad de piropos era abrumadora hasta que me veían la cara con barba. Entonces de ahí fue que yo empecé a ver, y de pronto me disculpo si las palabras que yo digo suenan feas. Ahí fue cuando me di cuenta que yo primero tengo que luchar un poquito porque me estoy poniendo los tacones entre comillas de una mujer y de lo que pasa, yo no lo paso todos los días, pero lo paso cada vez que hago drag. Y me di cuenta que mi lucha principal no era por los derechos de las personas diversas, sino por los derechos de la mujer. Un hombre, sin importar la orientación sexual, este país tan machista lo pone por encima de la mujer y eso no tiene que ser así. Entonces ahí yo me di cuenta que yo que le estoy rendiendo un homenaje a la mujer, yo que estoy usando la estética y la forma de figura femenina para hacer todo mi arte, para mi propia exploración femenina, me di cuenta que yo no tengo que ponerme y salir abanderado, no es que a los gays no nos están dejando casar, no es que a los gays no nos están dejando adoptar hijos, cuando yo digo, acá tengo una profesora y acá tengo un profesor y al profesor le pagan mejor que a la profesora y dan exactamente la misma cátedra. Acá tengo una mujer, acá tengo un hombre, pero a la mujer no la quieren contratar porque piensan que no va a tener el mismo desenvolvimiento en el trabajo.
Entonces ahí me di cuenta que mi lucha como tal era más femenina que diversa. Y hasta el momento en el que yo no me sienta que haya una lucha o que haya una igualdad entre masculino y femenino, entre hombre y mujer en esta sociedad que es súper binaria, que es súper machista, yo no voy a empezar a seguir luchando en otros lados. De ahí también me di cuenta que a mí el drag, uno, me dejó explorar, dos, y suena súper cliché lo que voy a decir de las personas que de pronto siguen un poquito como yo, que arrancamos en el drag por RuPaul's Drag Race. El drag a mí me salvó la vida, o sea, yo fui diagnosticado a los 23 años, hace 4 años, y yo literalmente me quería suicidar. Yo pensaba que el VIH era lo último, que ya era una condena de muerte. Ya había visto morir a un primo por complicaciones de VIH en mi familia. Muchos somos maricas, mi hermano es marica, mi prima es marica. No se sabe qué nos dieron en la comida para que haya tanto marica en la olla, mucho pollo. Pero entonces yo dije, ¿para qué seguir viviendo? Yo originalmente, o sea, mi pregrado es el licenciado en lenguas modernas, ya me habían echado del colegio acá en Bogotá, porque yo salí en Caracol unos meses antes de que sucediera lo de Sergio Rego, hablando de la homosexualidad y del matoneo en los colegios y cómo se podía sobrevivir el bullying escolar por ser homosexual. Y por esa entrevista en Caracol me mandaron a sacar a final del año. Los padres de familia me dijeron, usted está volviendo maricas a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, entonces vamos a pedir su cabeza. Y efectivamente la pidieron. Entonces cuando a mí me llega el diagnóstico de VIH, digo, ¿para qué seguir viviendo? O sea, no puedo trabajar con niños porque pues me gusta trabajar con niños, enseñarles lenguas a los niños. No puedo trabajar con niños. Cuando empecé a trabajar en universidad y en educación para adultos, no me tenían en cuenta y no me tomaban en serio porque pues era más joven que los mismos estudiantes. Entonces me decían, usted, un chino de 23, 24 años, ¿cómo nos va a venir a enseñar idiomas a nosotros? Entonces yo decía como que, ¿para dónde voy a empezar? Y ahí fue que yo dije, yo veo mucha confianza en una drag. O sea, una drag sin confianza no sirve, y una drag sin creatividad no sirve. Entonces yo vi tanta confianza porque me estaba viendo la temporada 7 de RuPaul's Drag Race y tanta confianza en Violet Chachki que yo dije, pues quiero ver qué hace el drag por mí. Entonces empecé mi tratamiento, me devolví acá a Bogotá, porque incluso me tocó hacer mucha escuela con mis padres. Mis padres pensaban que por tener VIH yo iba a ser una persona, que iba a ser un lastre y una carga para ellos. Entonces me tocó decirles, yo puedo volver a Bogotá, yo puedo trabajar y salir adelante. Y empecé a cuidarme y empecé a cuidar este cuerpo porque yo dije, si quiero empezar a hacer drag, este es mi lienzo, como lo hablamos hace rato con el fotógrafo Manuel. Y decíamos, el lienzo, el cuerpo es el mejor lienzo que uno tiene. Y ahí empezó, yo creo que ha sido la mejor decisión y la mejor aventura que he podido comenzar en mi vida. Empecé a pensar por mí mismo, empecé a luchar por mí mismo. Como lo digo ahorita Manuel, siempre, y es raro porque de jovencito nunca fue completamente diagnosticado, pero tuve una disforia de género y una disforia corporal, y por eso yo no digo soy padre drag, sino soy una madre drag. A mí, en el momento en que empecé a hacer drag, dije, quiero llegar a un punto en el que yo quiero tener un chingo de niñas, un chingo de hijas drag. Ya voy por la segunda, estoy pariendo cada 2 prides, entonces es súper lindo porque la relación que se forja. Vamos por la calle y yo sé como que guarda ese celular que se lo van a robar. Y llegan a mi casa, ¿ya comieron? Estás muy flaco. Estamos por ahí y señalan y yo no señalen que eso es de mala educación. O sea, yo tengo un espíritu muy materno dentro de mí y eso he podido como llevarlo a las 2 chicas que yo tengo, a Vulpe y a Megara, acompañarlas y no solamente en el proceso artístico y ayudar a transgredir todo tipo de feminidades, sino también a involucrarme en sus vidas y a decir, acá no solamente somos parceros que nos gusta mariquear y nos gusta la jotería y nos gusta treparnos, sino acá somos amigos, acá somos madre e hija o padre e hijo, acá tenemos una relación de verdad que siempre les digo a los miembros de mi casa, mis hijas, todos venimos de familias disfuncionales y lo bonito de las personas que venimos de una comunidad diversa es que nosotros mismos escogemos nuestra propia familia. Entonces, ellas me escogieron a mí como madre, yo les hice una entrevista de trabajo, con referencias y todo para aceptarlas como hijas, pero ha sido un proceso bellísimo.
Y ya para terminar un poquito lo que es respecto a las artes, yo encontré una barrera inmensa cuando comencé mi maestría y a mí me dijo una profesora: si usted viene a hacer drag acá a esta maestría, usted está perdiendo su tiempo, está perdiendo su plata, porque nosotros no consideramos el drag como una forma de arte. Y ahí fue cuando yo tomé una decisión y dije, o me voy por este lado y renuncio a la maestría que me costó un chingo de esfuerzo en poder ser admitido, o literalmente le cayó la boca y pues ya me voy a graduar el próximo año, en agosto son muestras públicas del 20 al 24 en la Universidad Nacional, y yo pude coger y seguir haciendo drag, pero una forma muy deconstruida de mi drag, y darme cuenta que, como lo decía Manuel hace rato, yo solamente creía que yo era solamente drag en mi vida. Y gracias a esa espinita que me dejó esa profesora, yo me di cuenta que también tenía una pasión por la fotografía, por la videoinstalación, por el performance in situ, y ahí fue cuando yo dije, soy más que drag. Y fue esos momentos que de pronto uno no logra valorar con profesores, esos encuentros tan fortuitos con los profesores, que son los que de verdad detonan tantas cosas. Y ahorita mi tesis abarca cómo ha sido un proceso de ser homosexual en una ciudad como la Ciudad Blanca de Colombia, que es Popayán, que es súper religiosa, cómo es la parte de mi diagnóstico, y abordo el VIH no desde la muerte, como la mayoría de los artistas lo hacen, no desde la sangre, sino desde el cóctel, desde la rumba, desde la fiesta, desde lo que a mí me identifica como drag, que es esa alegría y es la personalidad que tiene que conformar uno. Entonces yo creo que desde las artes he podido aportar un poquito mi granito de arena, no solamente desde una tesis de maestría sobre el drag, sino aportando en diferentes y en trasleyes diferentes feminidades y en todo lo que el drag puede ofrecer, porque lo bonito del drag es que no se encasilla. Muchas gracias. Algo muy interesante de lo que decía Daisy acerca de cómo ha sido como esta diferencia en términos de tiempos frente al movimiento en general. Quisiera preguntarles a raíz de eso, ¿cómo podemos ver esa trayectoria drag y transformista, digamos, a la luz de todas las iniciativas de Manuel y también a la luz del Pride de hoy, ¿no? De la marcha de hoy? Quisiera ver que recuerdan cómo ha sido la experiencia drag y transformista o lo que han visto en su experiencia en su momento. Yo quisiera primero responder a las preguntas anteriores, antes de unirlo. Y voy a empezar teóricamente. El cerebro es supremamente maleable. Y entonces el cerebro se puede construir para hacer aquello que yo deseo ser. Originalmente, y probablemente muchos de ustedes no lo saben, todos fuimos hembras hasta la semana 8 del periodo de gestación. Y luego por exposición a hormonas machas, porque las llaman masculinas, pero son las hormonas del macho de la especie, no de la masculinidad. El nombre está mal puesto. Entonces luego por exposición a hormonas machas hay un cambio en la estructura del cerebro. Cuando la carga hormonal macha no es la apropiada y durante el tiempo apropiado, surgen las intersexualidades. Los sexos tampoco son 2 como nos han dicho, sino mínimo son 9. Y ahí hablamos de las variantes intersexuales, donde los extremos en ese continuo de los sexos son el macho y la hembra, pero el macho y la hembra tampoco son un modelo exacto de lo que significa ser macho. Es decir, macho es un hombre con hombros de 44 centímetros o de 38. Macho es un hombre con una verga de 18 centímetros o de 7. Hembra es un clítoris de 3 o de 7. Entonces no tenemos claro. Hembra es la que puede reproducirse. Si no se puede reproducir, deja de ser hembra. Entonces es importante que cuando nosotros entendamos los aportes que podemos hacer a las artes y a las ciencias, han oído a Luis Guillermo, es importante darnos cuenta
que comprender la ciencia en lo relacionado con nosotros mismos y la construcción del cuerpo y la identidad es fundamental para poder construir los discursos. Es decir, aun cuando el lienzo esté muy bien pintado, a veces una obra no solo es la obra, sino el texto alrededor de la obra, ¿no? Y entonces también nosotros tenemos que construir un texto más cercano a lo que queremos contar a la gente. A mí me parece que mi trabajo como artista, por ejemplo, desde la performance o desde la fotografía, es hacerme reflexiones donde las imágenes que yo expongo en las fotografías, por ejemplo, le ayudan a la gente a construir la respuesta sobre las preguntas que yo me hago. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué es la masculinidad? Y entonces me invitan a hacer una exposición retrospectiva y yo presento 7 años de investigación fotográfica, 7 proyectos, 7 fotos por cada proyecto. Y entonces analizo diferentes maneras de ver la masculinidad, ¿no? Desde el vestido, desde el cuerpo, desde los músculos, desde la vivencia de la cotidianidad, y voy mostrando que la masculinidad, de acuerdo desde el punto referencial donde yo construyo la respuesta, parece ser cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces creo que nosotros podemos ayudar a la sociedad a construir explicaciones diferentes del mundo, ¿sí? Y creo que una función social de los artistas sería eso, no solo es plasmar el mundo con belleza que no tiene que ser bella, digamos, porque la estética también es bella, digamos, sino crear elementos que ayuden a la gente a construirse respuestas sobre el mundo y sobre sí mismas. En la performance, por ejemplo, yo he trabajado muchísimo sobre la violencia. Entonces tengo performances muy distintas. Por ejemplo, tengo una performance que se llama Desechables Limpieza Social, que es sobre la tortura a las personas homosexuales, pero hago referencias a personas en otras orientaciones, ¿no? En esta performance yo estoy envuelto con un plástico que en la medida en que se me tortura dándome vueltas con una cinta en el cuerpo que me va quitando el aire y va formando la bandera de Colombia, que es una manera también con las terminales de la cinta de fijarme a la tierra. Yo me estoy ahogando, empiezo a vomitarme, empiezo a hacer cosas reales que pasan en la tortura, hasta el punto de que muchas veces la gente que está en el público entra en crisis y viene y me rompe el plástico para que pueda respirar porque cree que me voy a morir ahí. Pero cuando eso no sucede, yo termino con un poema. Y creo que la poesía también, por ejemplo, ayuda muchísimo a entender el mundo distinto. Yo trabajo con víctimas del conflicto armado en Europa, trabajaba con el Foro Internacional de Víctimas, y yo escuchaba las ideas de las mujeres sobre la violencia, y me pasaba lo mismo que te pasaba a ti. Y es que la gente no quiere relatar la violencia, y eso es lo que me preocupa de los testimonios. Por ejemplo, yo acabo de dar un curso a la JEP, al Centro de Investigación y Acusación, en el sentido en que la víctima que nos cuenta una historia no es la víctima que recibió la victimización, porque nosotros tratamos de quitarle peso a lo que nos sucedió, ¿no? Es decir, la gente me preguntaba: Manuel, ¿pero por qué te lanzaron la granada? Y yo decía, debe ser que no les gustó el color del pelo. Evidentemente esa no era la razón, pero era como una manera jocosa de... Entonces yo empecé a escribir un poema sobre qué se siente cuando te lanzan una granada, pero eso implica volver a vivir el momento, volver a que el ruido de la pólvora en las fiestas de Alicante te hicieran entrar en crisis y no querer salir a la calle, y volver a pensar cuál es el lugar más cercano para lanzarte debajo de la mesa, y volver a pensar si necesitas un guardaespaldas u otras cosas, ¿no? Entonces yo empecé a oír que cuando se creaba el espacio era más fácil escribirlo, y las mujeres empezaron a escribir.
Pero me di cuenta que la gente habla más cuando está comiendo, no cuando está en grupo de discusión o de terapia. Entonces yo aprovechaba los momentos para comer, para hablar de otras cosas. Entonces, alguna mujer decía que el nieto le preguntó, ¿no? ¿Por qué te encierras en el baño a llorar? Y ella le contestó, porque se murió el gato. Y el niño le contesta, pero es que llorabas antes de que se muriera el gato, ¿sabías que el gato se iba a morir? Sí. Y yo hablo sobre eso en un poema. Y es precisamente como que los artistas tenemos la posibilidad no solo de relatar nuestras historias, sino relatar otras historias que pueden ser un punto de contacto con la sociedad para que entienda la violencia por la que está pasando este país, ¿no? Y tú ponías, por ejemplo, el ejemplo de la violencia de género, ¿no? O sea, cuando la gente me ve chica, cree que tiene el derecho a cogerme el culo. Y eso implica una violencia sobre la que tenemos que hablar, ¿no? Y cuando quien lo dice es leído como un hombre, se escucha totalmente distinto, porque los hombres no reflexionan sobre lo que dicen las mujeres, porque el cerebro masculino no está formado para eso. El cerebro masculino está formado para ver cosas, para hacer relaciones entre objetos, pero el vínculo emocional se construye a través de la mirada, el vínculo emocional se construye con el acercamiento, y las chicas, desde cuando están desarrollando sus funciones cerebrales, tienen esa posibilidad. Y eso es tan genial que mi trabajo de investigación de este momento es cómo se transforma el cerebro de las personas trans cuando la carga hormonal es tan alta que lógicamente cambia la química del cerebro y cambia la química del cuerpo. Y al cambiar la química del cerebro y al cambiar la química del cuerpo, cambia la explicación sobre sí, ¿no? Yo empecé a darme cuenta por una cosa que era genial. Una chica me dice, Manuel, mírame las uñas. Bueno, no tenía tanto muy rico mío, pero esto, no es el azul que se pega a las uñas. Pero entonces me dice, mira esta uña en particular, y yo le digo, ¿y qué tiene? Dice que esta uña ya es más femenina. Y yo quedo como pensando, ¿y por qué crees que tienes la uña más femenina? Por las hormonas. Es que no solo me ha cambiado la textura de la piel, es que me ha ido cambiando la forma del cuerpo, me ha ido cambiando, y yo me quedo pensando, mierda, si yo tengo una amiga que se aplicaba hormonas de vaca y le crecieron las tetas y le creció el culo cantidades y dejó de tomar las hormonas de vaca y 7 años después tenía tetas y culo grandote. Claro, cambia la morfología corporal, pero también cambia la estructura del cerebro. Y entonces yo decía, si nos diéramos cuenta de eso, podríamos ayudar a la gente desde más temprano. Pero también implica que si yo puedo cambiar la química del cerebro sin ponerme químico, y cuando te oímos hablar, vemos que cambia el discurso y la apreciación de la realidad y la explicación que damos y la emocionalidad con la que contamos, entonces eso nos permite llegar. Es más fácil que una chica drag o una transexual a femenino le llegue a otras mujeres que a los hombres, porque los neochicos se vuelven hombres machos masculinos falocráticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí la primera vez que me invitan a un congreso internacional de intersexuales, 1998 en San Diego, California, y yo llego al evento y yo lo primero que digo es, ay, aquí debe haber como un evento de fisiculturistas, ¿no? O sea, y entonces me doy cuenta que no, que son los intersexuales que están asumiendo su neomasculinidad, digamos, y todos tenían una masculinidad tan exacerbada, tan llena de músculos, de tatuajes, que yo, luego del evento, tuve la primera conclusión clara: la femenina de este grupo soy yo. ¿Sí? Porque si alguien desde fuera viene y pregunta y dice que hay unas chicas que están pasando al masculino, pues vienen y me preguntan a mí, se lo juro, o sea, porque si todos son calvos, tatuajes, músculos, yo soy la femenina, ¿sí? Desde la óptica. Entonces yo decía, esto es muy interesante, porque entonces estos neomasculinos probablemente pueden construir mejores vínculos con los otros hombres gays, y
es así porque rápidamente acceden a niveles superiores en los cargos de poder en las organizaciones LGBT. Pero las chicas no. Las chicas, en la medida en que son más chicas, terminan siendo vulneradas por las otras chicas y les es complicadísimo acceder en los cargos de poder. Eso quiere decir que no solo cambia la morfología, no solo cambia la estructura del cerebro, sino cambian los procesos de socialización y los procesos de percepción social. Entonces, tendríamos que preguntarnos, cuando hacemos arte, ¿qué es lo que queremos contar? ¿Sí? Yo, por ejemplo, a veces, para una performance, me pongo una falda azul y sobre mi falda azul me pongo una falda rosa, ¿no? Como yo no tengo esta construcción mental sobre lo femenino, ponerme la falda me crea un conflicto. Es decir, tengo que asumir que la falda hace parte de mí, de mi representación, de lo que quiero contar, y tengo que hacer como todo un ejercicio mental. Y me hago un cerebro, ¿no? De rosa y azul, y me voy quitando pedazos del cerebro para contar qué es lo masculino y lo femenino en la educación, y me marco todo el cuerpo con yeso azul y rosa, porque por más de que tú te quites toda la cáscara que tienes encima, toda la mierda, vas a quedar con manchitas rosas y azules, porque nos han educado a tal nivel que tenemos el cerebro jodido. Nunca vamos a superarlo. Es decir, esos esquemas de machismo están tan introyectados dentro de nosotros que por más que intentemos construir el mundo de una manera distinta, es complicadísimo. O sea, yo a veces me sorprendo conmigo mismo haciéndome preguntas y me doy cuenta que mis reflexiones se atraviesan primero por una masculinidad hegemónica, aun cuando mi escrito, mi posición como artista, todas las cosas tratan de romper con esa situación. Eso es supremamente marcado. Y entonces como que tenemos que hacer conciencia todos los días y a todas horas. Entonces, creo que la estética drag y la estética trans nos llevan a hacer reflexiones frontales. Es decir, cuando la chica es cogida del culo de espaldas y se voltea y tiene barba, el sujeto que le ha cogido el culo entra inmediatamente en crisis y tiene que hacerse preguntas sobre qué significa ser macho y si dejó de ser macho por cogerle el culo a otro macho, porque lo primero que aclara es que no es homosexual. Y entonces la otra, que es una mala, le pregunta, ¿será verdad? Sí, sí, dúdelo, porque si tu mano se atreve, probablemente la verga también. Entonces, pudiera ser que eso ayude a que la sociedad cambie. Cuando tú ves las fotos en la exposición, tú te haces preguntas, ¿no? Incluso las mujeres comunes y corrientes, yo creo que cuando ven una drag en una fotografía y no hay una persona a nivel de exposición, se preguntan acerca de la máscara en la cotidianidad. Es decir, ¿necesito el maquillaje para ser mujer, para ser femenina? Yo creo que esas preguntas son muy válidas y el arte nos ayuda a hacerlas. No más porque yo me encanto con la palabra, porque es que a mí me encanta el sexo oral. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Quiero que le demos la bienvenida a Alba Reyes. Directora de la Fundación Sergio Reyes, madre de Sergio. Como ustedes saben, este año en la Noche de la Luciérnagas 3 hicimos un homenaje a Sergio Reyes. Ya nos contarás acerca de esto, porque para nosotros como comunidad, como universidad, como personas era muy importante resaltar la vida y la labor de Sergio, y además la labor que tú estás dirigiendo con un equipo maravilloso desde la Fundación. Quisiera darte la bienvenida y bueno, hacer un paréntesis en este momento para que nos contaras también cómo ha sido tu percepción frente al homenaje y qué haces tú con la Fundación, qué hace la Fundación Sergio Reyes. Bueno, muchas gracias de antemano. Mil disculpas por el retraso a los panelistas y a mis estudiantes aquí presentes. Pero bueno, dejamos la reunión.
con mis jóvenes, veo muchos jóvenes acá, estos son los espacios que me encantan, porque la Fundación Sergio Rego es de y para los jóvenes. La fundación no es mía, no, es de los jóvenes. Creo que el legado que deja Sergio, hace 5 años se me fue mi hijo, pero sé que el trabajo que estamos haciendo ha sido con todo el amor del mundo. Hemos hasta hoy hecho una labor que creo que ha salvado muchos vidas, estoy completamente segura, pero también decirles a ustedes gracias infinitas por ese homenaje tan lindo. Para mí significa muchísimo, muchísimo más. El arte para mí es lo más maravilloso que puede existir en el mundo. Creo que es el lenguaje universal que deberíamos utilizar siempre, porque el arte lleva a concientizar, lleva a analizar, a pensar. Amo el arte desde mi carrera también, soy publicista. Sergio en sus escritos siempre decía que amaba los trazos, el arte, y que era desde lejos, porque él sí como que para dibujar era malísimo. Yo siempre le coloreaba todo lo que fuera color, me tocaba a mí. Pero él amaba el arte, los libros que leyó acerca del arte. Era una persona que creo que se inculcó también mucho por el tema de la fotografía. Tenía un ojo buenísimo para la fotografía, pero él decía que no lo lograba. Entonces, desde muy chiquito lo llevaba yo a las galerías de arte. Visitábamos muchos museos, y bueno, si alguno sabe de su proyecto de vida, él dejó escrito que hubiera querido estudiar en la Distrital. Entonces para mí ese homenaje aquí en la Universidad Distrital significa mucho, porque era parte de su proyecto de vida. Quería estudiar ingeniería ambiental, y bueno, siempre fue como buena anarquista que era, muy hacia las universidades públicas. De hecho, siempre quiso y escogió una universidad pública. Entonces, al final, en los últimos días, cuando escribió el proyecto de vida, que a propósito, ojalá lo puedan encontrar, está en El Espectador, lo pueden buscar como proyecto de vida Sergio Rego, lo escribe, ahí está escrito que quería estudiar en la Universidad Distrital. Entonces, para mí es un gran logro, porque es como traerlo a su casa, y va a ser su casa. Entonces es eso. Y desde la Fundación Sergio Rego hemos trabajado en prevención a todo tipo de discriminación de niños, niñas y jóvenes en ámbitos escolares, y en la prevención al suicidio de niños, niñas y jóvenes. Estamos trabajando mucho en los temas de ideación suicida, en todos los temas de CUTI, decirle a los jóvenes que se amen muchísimo, que valen no por lo que son físicamente, sino por lo que son como seres humanos, que aquí todos somos seres humanos, que todos estamos en el respeto, en el amarnos como somos, en no pertenecer a ninguna etiqueta. Sergio también decía que él no era amante de las etiquetas, y que si lo querían encasillar en alguna era pansexual o queer, y mejor no le colocaran nada de eso, porque es que realmente los que estamos aquí sentados, y las que estamos aquí sentadas, somos personas, independientemente de cualquier otra cosa, independientemente de nuestro pensamiento, independientemente de quiénes somos físicamente, bajitos, altos, delgaditos, gordos, porque día a día y día tras día estamos creando socialmente más estereotipos, a los cuales yo les digo, ustedes no tienen que pertenecer a ninguno. Ustedes tienen que ser ustedes mismos, y todas las mañanas decirse cuánto se aman y cuánto pueden hacer por este país. Y que siempre lo voy a decir, lo diré siempre que lo pueda decir, es que los jóvenes liderarán el mundo entero, no solamente Colombia. Y ya lo estamos viendo.
Si ustedes van a las empresas hoy en día, la mayoría que están en esas empresas son jóvenes, la gran mayoría. Los altos cargos de las empresas los están liderando los jóvenes. Y no dentro de muy poco vamos a ver un congreso lleno de jóvenes que realmente van a transformar el mundo y van a transformar estos ideales. Así que muchas gracias por estar acá y muchas gracias por este espacio. Bueno, entonces quisiera agradecerle a las y los panelistas por acompañarnos el día de hoy, pero les tengo una invitación, y es que hoy, último día de la exposición de la Noche de Luciérnagas, así los invito a que crucemos acá al frente a ver la exposición, a que veamos el homenaje a Sergio Urrego, a que veamos este maravilloso trabajo de más de 100 drags y transformistas durante estos 2 años. Y pues nada, de nuevo muchas gracias a ustedes por estar acá y vamos a la exposición.